Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de cuantificadores anidados y soy un servidor, Hugo Torres. Vamos a empezar primero con el concepto y a lo mejor algunos detalles del concepto así un tanto aislados y después nos iremos ya a los casos particulares, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una serie de cuantificadores anidados. O sea, tengo dos cuantificadores en secuencia. Ya conocemos los cuantificadores. Entonces, bueno, estoy cuantificando una variable, un elemento X y cuantificando elementos Y, para los cuales se hace una función proposicional que depende de ambas, ¿no? Tanto de la X como de la Y. Entonces, en este caso, la proposición debe cumplirse para toda X y toda Y para efecto de ser verdadera. En cualquier otro caso sería falsa. Si ustedes se fijan cómo está esa expresión cuantificada, dice concretamente que para toda X y para toda Y tenemos la proposición P. ¿Ok? Entonces, como dice el texto, esa proposición debe cumplirse para toda X y toda Y para efecto de ser verdadera. En cualquier otro caso sería falsa. Vamos a ver así un ejemplo. Y bueno, incluso esta es una proposición que está cuantificada diferente. Ahí si la leemos dice, para toda m existe una n tal que m es menor que n. Y bueno, hay que definir un dominio, como ya hemos hablado. Y el dominio en este caso va a ser el conjunto de los números enteros. ¿Okay? Entonces, como ya lo leímos, pero bueno, ya interpretándolo dentro del dominio del discurso, es para toda m existe al menos una n tal que m es menor que n. Y bueno, m y n son números enteros. Otra manera de leerlo sería que para todo número entero m existe al menos un número entero n que es mayor. De repente con las desigualdades, estas las podemos leer en dos sentidos, ¿no? Y muchas veces vale la pena leerlas en sentido inverso como estamos acostumbrados para efectos de entenderlo un poquito mejor. O sea, si se fijan ahí, la proposición dice que la m tiene que ser menor que la n, pero de la misma manera estamos diciendo que la n tiene que ser mayor que la n. Perdón, que la n tiene que ser mayor que la m, ¿sí? Si lo leemos de derecha a izquierda. Entonces, si releemos la interpretación que pusimos ahí, dice, para todo número entero m, existe al menos un número entero n que es mayor. ¿Por qué lo leí de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha? Pues porque más bien pues por cómo está cuantificado, ¿me explico? O sea, para toda m existe una n tal que, creo que dada esa cuantificación anidada, es más fácil entenderlo de n a m. O sea, que la n es mayor que la m. Híjole, espero que haya sido lo suficientemente claro. Si no, sugiero que vuelvan a ver estos últimos 5 segundos. Bien, ahora, esa expresión pues es verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe un número entero que sea el más grande. O sea, cada número entero, al que llamamos m, existe uno que llamamos n que es mayor. O sea, el número entero que yo escoja, pues por lo menos habrá un número mayor. De hecho, hay más. Los números enteros no tienen fin. Ahora, aquí siempre me gusta hacer esta aclaración cuando hablamos de cuantificadores anidados. No es lo mismo, como en los tres mosqueteros, no es lo mismo uno para todos que todos para uno, ¿sí? Porque la interpretación puede tener sus variantes. Entonces, vamos a suponer elementos X y Y pertenecientes a un dominio D. Quiere decir que tengo elementos X, que estoy enumerando X1, X2, X3, X4, X5 y así. Y bueno, también dentro del dominio tendré elementos Y que voy a enumerar, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 y así, pudiendo ser los mismos, pues están dentro del mismo dominio. Y bueno, si yo cuantifico una proposición de esta manera, si digo existe al menos una X para toda Y, tal que se cumpla la proposición P, estoy hablando de uno para todos, ¿sí? Existe una X para todas las Y, y eso quiere decir que puede existir una X por ahí para la cual se cumple la proposición
con todos los valores de y o con todos los elementos y, ¿sí? Ahora, si recordamos que el cuantificador existencial pues no es limitativo, sino que incluso existe al menos uno, bueno, pues puedo tener una situación así también. O sea, en este caso hubo dos valores de x que cumplen para todas las y. Pero bueno, si lo quiero dejar de manera más transparente, pues sería como el caso más sencillo, ¿no? Existe una x para toda y. Eso es uno para todos. Ahora, ¿qué pasa si tengo los elementos x del dominio, los elementos y del dominio, pero ahora lo cuantifico de esta manera? Para toda x existe al menos una y. Eso es todos para uno, ¿sí? Y bueno, aquí es donde puede haber también varias excepciones. Esa sería una. Fíjate que para todas y cada una de las x existe una y. Y bueno, en este caso, como lo grafiqué, pues cada valor de x o cada elemento x tiene una y respectivamente, ¿sí? Cada uno con su cada cual. Pero también podría ser así, ¿sí? En este caso, todos los valores de x cumplen para una sola y. O sea, entonces para toda x existe una y. En este caso fue la misma. Podría ser así también. Y bueno, si observan ustedes, pues para todos y cada uno de los valores de x existe un valor de y diferente. Por ahí tenemos algunos que son distintos, pero existe una. Incluso como no es limitativo el cuantificador existencial, esa también podría ser una opción para esa cuantificación o para esa proposición cuantificada de esa manera. ¿Ok? Vamos a hablar de un ejemplo a lo mejor muy sencillo, pero creo que va a ejemplificar muy bien lo que acabamos de mencionar. Sea la función proposicional P de XY es igual a X ama a Y, y yo lo cuantifico de esta manera. O sea, para toda X existe al menos una Y tal que X ama a Y. Bueno, estoy pensando en un dominio que sean todas las personas. Bueno, si lo tengo cuantificado de esa manera, ahí estoy diciendo que todas las personas aman a alguien. Y bueno, con todos los posibles casos que mencionamos, ¿no? A lo mejor todas las personas del mundo aman a una misma persona. O a lo mejor cada una de las personas del mundo pues, ama a una persona respectivamente, ¿no? Y está bien, o sea, está bien, o sea, es lo que quiere decir esa cuantificación, ¿sí? Ahora, entonces, como ya dijimos, pues, puede ser que todos amen al menos a una misma persona o que cada quien ame a su cada cual, ¿vale? Ahora, si yo lo tengo cuantificado de esta manera, existe al menos una X para toda Y, tal que X ama a Y, pues bueno, ahí quiere decir que existe alguien, una persona, que ama a todos. ¿Me explico? Entonces volvemos a lo mismo, o sea, no es lo mismo uno para todos que todos para uno. Ahora sí, vamos a ver los cuatro posibles casos que tenemos, porque estamos anidando dos cuantificadores porque estamos trabajando con dos variables, ¿no? Con X y Y, por ponerles un nombre. Y vamos a ver los valores de verdad para dichos cuantificadores anidados. Tenemos cuatro posibles combinaciones. El primer caso, todos con todos. Es decir, así. Para toda X y para toda Y, tenemos la proposición P, con un dominio de discurso D. ¿Sí? Bueno, aquí fíjense bien. Esta proposición es verdadera si para toda X y para toda Y, la afirmación o la proposición P de XY es verdadera. Y será falsa si existe al menos una X y al menos una Y para la cual es falsa. Vamos a ver un ejemplo. Tengo esa proposición cuantificada de esa manera, ¿sí? Se ve a lo mejor un tanto aparatosa y podría parecer impresionante, pero vamos a desmenuzarla un poquito, ¿no? Entonces, bueno, la leemos y dice, para toda X y para toda Y se cumple esa proposición. Y esa proposición dice, fíjense que es una condicional. Pues es una condicional, tiene un antecedente, un consecuente, y en este caso el antecedente está formado por una conjunción. Entonces, tengo una conjunción de dos proposiciones que funcionan además como antecedente de una condicional. Y bueno, tengo la respectiva consecuente.
Y dice ahí que si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces la suma de x más y es mayor que 0. El dominio me dice que x y y son números reales. Entonces, lo leemos de nuevo. Dice que para toda x y para toda y, si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces la suma de x más y es mayor que 0. Quiero que lo interpreten todavía un poquito más, ¿no? O sea, finalmente, porque mayor que 0, pues tenemos una infinita cantidad de posibilidades, ¿no? De posibles valores para asignarle a la x y a la y. Máxime que estamos hablando de números reales. Pero bueno, finalmente me dice que si la x es positiva y la y es positiva, entonces su suma debe ser positiva. ¿Ok? Entonces, bueno, eso se leería para toda x y para toda y, números reales, si x y y son mayores a 0, positivos, su suma será mayor a 0, o positiva. ¿Sí? Bueno, como lo mencionamos ahí. Si dos números reales son positivos, entonces su suma será positiva. ¿Sí? Ok, aquí fíjense muy bien, porque podría parecer muy tentador o resultaría muy atractivo pues tratar de pensarlo como con números y voy a usar eso como una estrategia, ¿sí? Pero en realidad recuerden que para que esa proposición sea falsa, perdón, sea verdadera, como la tengo cuantificada para toda x y para toda y, pues debe de ser verdadera para toda x y para toda y, ¿sí? Ahora, entonces pues, sería imposible probar con todos los valores de x y y, porque son infinitos y estamos hablando de números reales, entonces es imposible hacer la prueba con todos los valores. Entonces necesitamos echar mano de todo lo que ya conocemos de condicionales y de operadores lógicos, ¿ok? Entonces fíjense bien cómo lo voy a hacer. Sí lo voy a comenzar abordando con números y asignando valores y lo vamos a redondear al final. Fíjense bien, si yo le asigno a la x un valor de 1, pues efectivamente es mayor que 0, ¿sí? Por eso lo voy a poner en verde. Si a la y le asigno un valor de 1, efectivamente es mayor que 0, también lo marqué en verde. Y bueno, pues si hago esa suma, 1 más 1 es igual a 2, que efectivamente es mayor que 0, lo pongo en verde. Entonces, si la x es 1, que efectivamente es mayor que 0, y la y es 1, la suma de 1 más 1, pues efectivamente será mayor que 0. ¿Estamos? Es decir, que si la x es mayor que 0, esa primera proposición del antecedente es verdadera. Si la y es mayor que 0, esa segunda proposición del antecedente es verdadera también. Por lo tanto, la conjunción verdadero y verdadero, la conjunción de verdadero y verdadero es verdadera. Entonces, mi antecedente es verdadero. Y bueno, como ya vimos hace un momento, si tengo dos números positivos y hago la suma de dos números positivos, efectivamente será mayor que 0. Por lo tanto, el consecuente también va a ser verdadero. Y si ahora evalúo la condicional, cuando tengo antecedente verdadero y consecuente verdadero, pues la condicional es verdadera. ¿Ok? Bueno, entonces ya abordé un caso y que fue verdadero. Vamos a ver qué pasaría si yo le asignara a la x un valor menor o igual a 0. Sería completamente contrario a lo que propone la proposición, valga la redundancia. Por lo tanto, sería falsa, por eso la estoy poniendo en rojo. Si yo le asigno ahí el valor de 0 o un número negativo, pues, entonces voy de contrario a lo que estoy proponiendo y bueno, sería falso. Entonces esa primera proposición del antecedente es falsa. Si a la y también le asigno un valor menor o igual a 0, esa segunda proposición del antecedente también sería falsa. Entonces la conjunción de falso y falso sería falso. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo dos números negativos? Si yo sumo dos números negativos, voy a obtener como resultado un número negativo. O si sumara dos ceros, pues tendría el valor de 0, ¿no? Entonces finalmente también sería contrario a lo que propone el consecuente, por lo tanto sería falso. ¿Y qué pasa ahora sí con la condicional? Si tengo antecedente falso y consecuente falso, pues bueno, seguimos en el acuerdo. No hemos cumplido, pero seguimos en lo acordado. No hay incumplimiento todavía, ¿no? Como mencionábamos en un video anterior, ¿no?
No ha llegado la quincena, no te ha pagado. Entonces, antecedente falso, consecuente falso, la condicional es verdadera. Sigue en pie el acuerdo. ¿Ok? Bien. Ya vimos otro posible caso. Ahora, ¿qué pasa si a la X le asigno un valor positivo? Efectivamente, entonces esa primer proposición del antecedente es verdadera. Si a la Y yo le asigno un valor negativo o 0, esa segunda proposición del antecedente sería falsa. La conjunción de verdadero y falso es falso. Y bueno, ahora sí, aquí fíjense bien. O sea, ¿qué pasa si la X es positiva y la Y es negativa? Por hablar en términos muy generales. ¿Cuánto va a ser la suma? ¿Será mayor que 0? ¿Será menor que 0? ¿Será 0? No lo vamos a saber con seguridad porque va a depender de las magnitudes de X y Y, finalmente. O sea, si es más grande la cantidad negativa, pues eso será negativo. Si es más grande la cantidad positiva, pues eso será positivo. Si son iguales en magnitud, pues eso me va a dar 0. Aquí no tengo la seguridad, pero ya trabajamos mucho estos operadores. Pues bueno, este consecuente puede ser verdadero o puede ser falso, porque va a depender de las magnitudes que tomen X y Y, en realidad. Pero bueno, fíjense bien, ya tenemos de entrada el antecedente falso. Y bueno, pues nosotros sabemos que una condicional, cuando el antecedente es falso, independientemente del consecuente, la condicional es verdadera, ¿sí? Y si no lo recuerdan bien, pues bueno, los invito a que vuelvan a ver el video de condicional, del operador condicional. Entonces, bueno, si volvemos al enunciado, como lo habíamos leído, para toda X y para toda Y números reales, si X y Y son mayores a 0, su suma será mayor a 0. Pues bueno, eso finalmente es verdadero. Es verdadero para cualquier valor de X y Y, para todos los valores de X y Y tomados de los números reales. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabamos de estudiar, ¿no? De la manera que lo hicimos. O sea, como la condicional únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ninguna combinación de X y Y nos va a dar esa posibilidad. O sea, ninguna combinación me va a dar un antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues, para todos los valores de X y Y que pongamos ahí, siempre va a ser verdadera. Los invito a que vuelvan a ver todo este ejercicio. Vamos a ver un ejemplo 2 para esta cuantificación anidada de todos con todos. Y bueno, ahora dice así, para toda X y para toda Y se cumple la proposición P, que dice, una vez más, tengo una condicional cuyo antecedente está formado por una conjunción. Entonces, bueno, lo leemos y dice, si X es mayor a 0 y Y es menor a 0, entonces la suma de X más Y es diferente de 0. El dominio del discurso, X y Y pertenecen a los números reales. A ver, ese también lo voy a comenzar abordando con números, pero bueno, mi intención es que lo podamos abordar eventualmente de manera más abstracta. Bueno, vamos a leerlo primero, ¿no? Entonces, para toda X y para toda Y reales, si X es mayor que 0 y Y es menor a 0, su suma será diferente de 0. ¿Qué pasa? Porque aquí es bastante evidente. O sea, aquí digo, vamos a poner números, pero alcanza a ser bastante evidente. Si la X es igual a 1, pues esa primera proposición del antecedente es verdadera, porque efectivamente es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, esa proposición es verdadera. ¿Qué pasa si la Y es menor a 1? Perdón, si la Y es igual a menos 1, pues efectivamente está siendo menor que 0 y por lo tanto esa segunda proposición del antecedente es verdadera también. La conjunción de verdadero y verdadero es verdadero. Pero cuando hago esa suma, más 1 menos 1, eso es 0. Y bueno, pues la suma de esas dos cantidades es 0. Entonces no estoy cumpliendo o me dio algo contrario a lo que propone ese consecuente. Por lo tanto, el consecuente es falso. Fíjense que aquí tenemos una situación en la que el antecedente de la condicional es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, la condicional, el valor de verdad que arroja la condicional, es falso. Entonces, bueno, es falsa y tenemos como un contraejemplo
x igual a 1 y y igual a menos 1, ¿sí? Entonces, con que exista un caso, que exista una x para la cual exista una y, para las cuales la proposición sea falsa, pues ya con eso, esa proposición cuantificada de esa manera es falsa. Y tenemos ahí un contraejemplo. No es el único, puede haber más. Incluso así a simple vista, pues podría ser el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3, el menos 5 y el 5, ¿sí? Ok, vamos a lo que sigue. Caso 2. Para todos existe al menos uno. Eso es cuantificarlo de esa manera. Para toda x existe al menos una y, tal que se cumple la proposición P, con dominio de discurso D. Bueno, eso será verdadero si para toda x en el dominio D existe al menos una y en el dominio D, para la cual la proposición P de xy es verdadera. Y será falsa si existe al menos una x en el dominio para el cual todas las y's del dominio hacen la proposición falsa. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos esa situación ahí. Para toda x existe al menos una y, tal que la suma de x más y es igual a 0, donde x y y son elementos de los números reales. ¿Sí? Como lo acabamos de leer, para toda x existe al menos una y, tal que su suma sea igual a 0. Y bueno, pues eso es verdadero. O sea, esa fue bastante intuitiva, ¿no? Es verdadera porque cada número real tiene su inverso aditivo. O sea, el 1 tiene el menos 1, el 2 tiene el menos 2, el 1000 tiene el menos 1000. Entonces, cuya suma es verdadera, es 0 y por lo tanto la proposición es verdadera. Vamos a ver un ejemplo 2, un segundo ejemplo. Para toda x existe al menos una y, tal que x es mayor que y. X y y son números naturales. Sí es muy importante el dominio, porque digo, este se parece mucho al primer ejemplo que pusimos en el video, que presenté en el video, pero bueno, tiene sus diferencias, ¿sí? Tiene sus diferencias y el dominio muchas veces termina de hacer la diferencia completa. En fin, fíjense muy bien. ¿Esto cómo lo leeríamos? Para toda x existe al menos una y tal que x es mayor que y x y y son números naturales. ¿Sí? El dominio del discurso son los números naturales. O lo puedo leer como que para todo número natural existe al menos un número natural menor. ¿Sí? Otra vez, aquí vale la pena leerlo de derecha a izquierda, esa desigualdad. Resulta más fácil de entenderlo. O sea, para todo número natural x existe al menos otro número natural y que es menor. Porque si se fijan ahí dice x es mayor que y, pero si lo leo en sentido inverso quiere decir que la y es menor que la x. Entonces, a ver, léanlo, les doy unos segundos para que lo lean y lo traten de interpretar como acabo de mencionar. Vamos dando unos segunditos para que lo observen. Bien, digo, si hay dudas, pues pueden dejar un comentario y lo contestamos rápido. Bueno, pues eso es falso, ¿sí? Porque en el caso del 1 es el más pequeño de los números naturales. O sea, si yo tomara para x el valor de 1, ya no hay ningún número natural que sea menor, ¿sí? El 1 es el más pequeño de todos los números naturales. Entonces esa proposición es falsa. Vamos a ver el caso 3. Existe al menos 1 para todos. Entonces se cuantifica de esa manera. Existe al menos una x para toda y, tal que se cumple la proposición P, con dominio de discurso D. Bueno, eso será verdadero si existe al menos una x en el dominio para toda y en el dominio, para las cuales la proposición P de x es verdadera. Y será falsa si para toda x en el dominio existe al menos una y en el dominio para la cual la proposición P de xy es falsa. ¿Ok? Ejemplo 1. Existe al menos una x para toda y tal que x es menor o igual que y x y y son elementos del conjunto de los naturales. ¿Sí? Nuestro dominio de discurso son los números naturales.
Entonces, existe al menos una X para toda Y tal que X es menor o igual que Y. Existe una X para todas las Y tal que X es menor o igual que Y. X y Y son números naturales. O existe un número natural que es menor o igual que todos los números naturales. ¿Sí? Bueno, eso es verdadero. Ya ni los dejé pensar. ¿Nos regresamos? A ver, piénsenlo un poquito. Existe un número natural que es menor o igual que todos los números naturales. Es verdadera, porque en el caso del 1 es menor o igual a todos los números naturales. En otras palabras, el 1 es el número natural más pequeño. ¿Sí? Aquí a lo mejor les hace ruido o sea, el tema de que es menor o igual. Es que no podría manejarlo nada más como menor porque en el caso del 1 pues, no sería igual, no sería más pequeño que sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que apoyarme de eso para poderlo considerar, vamos. Entonces, bueno, tengo el 1, que es el más pequeño de todos los números naturales. Por lo tanto, la proposición que tengo ahí cuantificada de esa manera es verdadera. Vamos a ver un ejemplo 2 para este caso. Y bueno, existe al menos una X para todas las Y, tal que X es mayor o igual que Y. Una vez más, nuestro dominio del discurso son los números naturales. Entonces lo leímos y dice, existe al menos una X para todas las Y, tal que X mayor o igual que Y. X y Y son números naturales. O, ya debería ser un poquito más evidente. Existe un número natural que es mayor o igual a todos los números naturales. O sea, es decir, existe un número natural que es el más grande de todos. En el caso extremo será igual a sí mismo, pero contra el resto es el más grande de todos, ¿sí? Pues eso es falso, ¿sí? Porque para todo número natural existe al menos uno que sea mayor. O sea, no hay un número natural que sea el mayor de todos. No tienen fin, como ya bien lo sabemos. Eh, bueno, en fin, pues vamos al que sigue. Caso 4. Existe al menos uno para el cual existe al menos uno. Eso se cuantifica de esa manera y existe al menos una X para la cual existe al menos una Y, tal que se cumple la proposición P, con dominio del discurso D. Bueno, pues eso será verdadero si existe al menos una X en el dominio, para la cual existe al menos una Y en el dominio, que hacen la proposición P de XY verdadera. Y es falsa si para toda X en el dominio y para toda Y en el dominio, la proposición es falsa. Vamos a ver un primer ejemplo. Existe al menos una X para la cual existe al menos una Y, tal que X mayor a 1 y Y mayor a 1 y X por y el producto de esos valores X, Y es igual a 6. Y me dice que mi dominio del discurso son los números naturales, es decir, tanto X como Y son números naturales. Entonces, existe una X y existe una Y tal que X mayor a 1 y Y mayor a 1 y el producto de X por Y es igual a 6. Entonces, como lo leímos, existe al menos una X mayor que 1 y una Y mayor que 1 cuyo producto es igual a 6, recordando que son números naturales. Pues ahí ya debe de venir a la mente el resultado porque es bastante evidente. Eso es verdadero. Porque bueno, si X es igual a 2 y Y es igual a 3, el producto es igual a 6. Entonces, X es igual a 2 y Y es igual a 3 y el producto XY es igual a 6. En otras palabras, bueno, el 6 es un número compuesto, no es primo. Resulta de multiplicar dos números naturales que son mayores que 1, ambos. ¿Sí? Aquí no quisiera mencionar esto, pero me siento un poquito obligado a hacerlo, porque esta es una secuencia de conjunciones, y podríamos pensarlo, o nos veríamos muy tentados a quererlo pensar como una condicional, pero no. Ahora más bien, digo, tomo estos ejemplos de la bibliografía que recomiendo al final del video, y yo me imagino que a manera de ejemplo, con fines completamente didácticos, lo sacan a partir de la negación de una condicional. Y bueno, lo podemos ver a detalle
si me lo comentan, podemos hablarlo con detalle en otro momento. Vamos a ver un ejemplo 2. Existe al menos una X para la cual existe al menos una Y, tal que X mayor a 1 y Y mayor a 1 y su producto, X por Y, es igual a 7. Una vez más, X y Y son números naturales, ¿sí? A ver, quiere decir que existe al menos una X mayor que 1 y una Y mayor que 1 y cuyo producto es igual a 7. O sea, vamos a pensar en un número natural mayor a 1 y otro número natural mayor a 1 y cuyo producto sea 7. Pues eso es falso, porque el 7 es número primo. O sea, no existen dos números naturales mayores a 1 cuya multiplicación sea 7. Si acaso sería 7 por 1, pero mi proposición me pide que sea mayor a 1, entonces esa opción que acabo de mencionar no cuenta. O sea, no existen dos números mayores que 1 cuya multiplicación sea igual a 7. Vamos a hablar ahora de los equivalentes lógicos, concretamente de las negaciones de estos cuantificadores anidados. Vamos a comenzar con el primer caso, que fue todos con todos. Para toda X y para toda Y se cumple la proposición P. Si yo voy a negarla, tengo que la negación de para toda X y para toda Y se cumple la proposición P. Eso quiere decir que existe al menos una X para la cual no se cumple con todas las Y la proposición P. Y eso a su vez, si lo avanzo un paso más, digamos, por así decirlo, quiere decir que existe al menos una X para la cual existe al menos una Y para las que no se cumple la proposición P. Y tengo ahí el equivalente lógico para la negación del primer caso, todos con todos. Vamos a ver el segundo caso, que fue para toda X existe al menos una Y, tal que se cumple la proposición P. Si yo voy a buscar su negación, bueno, pues eso querría decir que existe al menos una X para la cual no se cumple, que existe una Y, tal que se cumpla la proposición P. Si me voy todavía un paso más allá, quiere decir que existe al menos una X para todas las Y para las cuales no se cumple la proposición P. ¿Sí? Fíjense cómo voy arrastrando, digamos, la negación y cómo voy cambiando los cuantificadores. El tercer caso, existe al menos una X para todas las Y tal que se cumple la proposición P. Si voy a buscar la negación, quiere decir que para toda X no se cumple, que para toda Y se cumpla la proposición P. Y bueno, una vez más, si continúo arrastrando la negación, el operador negación, quiere decir que para toda X existe al menos una Y para la cual no se cumple la proposición P. En el cuarto caso, de existe al menos una X para la cual existe al menos una Y tal que se cumpla la proposición P, si voy a buscar la negación, bueno, pues quiere decir que para toda X no se cumple que exista al menos una Y que cumpla la proposición P. Si arrastro el operador negador, querría decir o quiere decir que para toda X y para toda Y no se cumple la proposición P. ¿Ok? Entonces por ahí tomen nota, porque eso es importante y puede resultar bastante útil. Y bueno, pues ahí está la bibliografía y a comenzar con los ejercicios. Si hay dudas, pues por ahí déjenme un comentario, dejen su like, compártanlo para quienes les pueda ser de interés y de utilidad. Y bueno, insisto, si hay dudas, dejen comentario y lo respondemos rápidamente. Gracias.